de recibir una palabra de Dios. Gloria al Señor. Padre, muchas gracias. Aquí estamos, tu iglesia, tu pueblo, la gente que tú redimiste. Señor, yo te pido que hoy tu palabra corra y sea glorificada. Yo pido que hoy, Señor, haya en este lugar buena tierra, corazones dispuestos, sedientos, expectantes para recibir la palabra de Dios. No como palabra de hombre, Señor, yo solamente soy aquí un mensajero, un canal, solamente soy un heraldo, sino que reciban la palabra como palabra del cielo, como palabra de Dios, la cual, dijo Pablo, actúa poderosamente en la vida de los creyentes. Señor, somos una iglesia necesitada de que tú nos ayudes, de que tú, Señor, manifiestes tu reino y tu poder en medio nuestro. Ayúdanos en esta hora, Padre, que los ojos de nuestro entendimiento estén abiertos, estén iluminados por el Espíritu Santo de Dios, para recibir la palabra con mansedumbre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la mente, de los pensamientos específicamente. Hablamos del fruto de la renovación de tu mente. Y es uno de los temas que, aunque quizá mucha gente no lo vea así, no lo perciba así, es uno de los temas más importantes en las Escrituras. La Biblia habla tanto de la mente como usted no se imagina, tanto de los pensamientos, tanto de esta parte de nuestro ser que es comúnmente atribuida solamente a lo mental, a lo natural y nunca a lo espiritual, lo cual es un error. Su mente, escuche bien lo que yo voy a decir ahora, está más conectada con su espíritu que con su cerebro. En serio, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso es lo que dice la Biblia, que hay una conexión entre la mente y el corazón, entre la mente y el espíritu. Entonces, a veces no lo hemos visto así, pero la mente está más conectada con tu espíritu que con tu cerebro. Y claro, no quiero entrar ahora en un debate médico o biológico acerca de ese asunto. Probablemente para ellos esto sea una aberración, pero la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de la mente y de los pensamientos. Básicamente estamos en una batalla. Diga conmigo, estamos en una batalla. Yo tengo que ser consciente a la iglesia de que nos encontramos en un conflicto espiritual real. Muchas personas ignoran esta realidad, en algunos casos otros son ingenuos, otros no creen o no reciben esta palabra, pero es lo que la Biblia dice y sobre todo es lo que estamos viviendo, es a lo que nos estamos enfrentando. La segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo dice muy claramente. Capítulo 10, versos 3 al 5, dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, y cuando aquí habla de la carne no se refiere a esta naturaleza caída, sino más bien se refiere a la naturaleza humana, vivimos en un cuerpo de carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar ahí, obviamente, es una palabra que hace referencia a que la iglesia del Señor Jesucristo somos parte no solamente de una familia, somos parte también de un ejército. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Somos una familia, pero no somos una familia indefensa y pusilánime que ha sido dejada en la tierra a su suerte. No, somos una familia, pero más que una familia, mi hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, somos un ejército. Diga conmigo, la iglesia es un ejército. Y yo, como usted quizá ya me habrá conocido por algún tiempo, sabe que soy muy consciente de esta realidad y trato de hacer consciente a la iglesia de que no estamos en un crucero del amor, estamos en una guerra continua, y la guerra y la batalla se libra por el dominio de nuestras almas, se domina por el dominio de nuestros pensamientos. Es una guerra, mi amado hermano, que se libra en el nivel de la mente en la vida de cada cristiano en esta tierra, y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando precisamente en esta carta y en esta declaración tan importante, porque aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas, vea,
Un ejército tiene armas, la iglesia tiene armas, gloria a Dios, no estamos indefensos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son armas terrenales, no es gritar, no es una estrategia humana, no es una estrategia intelectual tampoco. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Diga conmigo, tenemos armas espirituales. Hay que aprender a conocer las armas espirituales para que podamos entonces saber cómo vamos a militar, cómo vamos a batallar en este conflicto espiritual. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, escuche, poderosas en Dios. ¿Con qué propósito? Para la destrucción de fortalezas. Y escuche bien, cuando nosotros comenzamos a leer en este texto, para la destrucción de fortalezas, muchas veces lo que nosotros nos imaginamos es un gran conflicto cósmico que se libra en las regiones celestes, en el mundo espiritual, una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos de Satanás. ¿Y sabe algo? Hay verdad en eso. Hay verdad en que hay un conflicto cósmico, hay verdad en que hay un conflicto espiritual de una dimensión cósmica. Una batalla que se está librando ahora en los lugares celestiales entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Sin embargo, cuando nosotros vamos un poco más abajo, a donde usted y yo nos encontramos, hacia esta tierra en la cual usted y yo vivimos, el conflicto ocupa una arena distinta, ocupa un entorno, una dimensión diferente a la dimensión cósmica o a la dimensión celestial en la que se está librando la batalla espiritual. Vamos ahora a un ámbito que mucha gente ignora o que mucha gente no quiere reconocer. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿en dónde están esas fortalezas? Y entonces aquí aparece la respuesta: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo cautivo, ¿todo qué? Llevando cautivo todo ¿qué? A la obediencia a Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta, mi amado hermano, que en el nivel nuestro, en el nivel donde vivimos todos los cristianos, si bien hay una batalla cósmica, también en la tierra hay una batalla, pero la arena en la que se libra esa batalla es diferente de lo que yo mencioné anteriormente. La guerra en la que se libra esa batalla es la arena de la mente de todos aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. La batalla en este nivel en el cual usted y yo nos encontramos es una batalla que se está librando en el nivel de los pensamientos y en el nivel de la mente. Por eso es que la Biblia dice que vamos a destruir fortalezas, pero esas fortalezas no necesariamente son las fortalezas del mundo espiritual o del reino espiritual, sino son fortalezas que se han erigido en los pensamientos de aquellos que han creído en Jesús. Se han erigido en los pensamientos de la gente. Por eso es que estas armas tienen como propósito derribar argumentos, y los argumentos se encuentran en el nivel de la mente. La altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios se encuentra en el nivel de la mente. Y el apóstol Pablo remata esta declaración haciéndonos entender que efectivamente la batalla se libra en la mente de cada persona. Dice: llevando cautivo. El propósito al final de esta batalla es poder llevar cautivos, escúcheme mi hermano, todos nuestros pensamientos. Todo pensamiento que se levante, que emerja en nuestra mente y que se oponga a la voluntad de Dios, o que en alguna manera se resista a la voluntad de Dios, o que sea una limitación para recibir la palabra de Dios. Dice: hay que llevar todos esos pensamientos cautivos. ¿A dónde, mi hermano? A la obediencia a Jesucristo. No dice ni siquiera a la obediencia tuya, a la obediencia mía, a la obediencia de una persona. Ni siquiera dice a la obediencia de un régimen o de una denominación o de una iglesia o de un pastor. Se dice a la obediencia a Jesucristo. Ahora, mi hermano, como acabamos de leer, y yo ya lo mencioné, en esta escritura se nos habla acerca de la realidad de una batalla que se libra en el nivel de la mente y de los pensamientos. Y yo quiero decirte algo, quiero despertarte a la realidad. Una de las
funciones, una de las responsabilidades más grandes que tiene todo pastor es abrir el panorama espiritual a la gente para que la gente lo pueda ver, para que la gente lo pueda entender, para que nos podamos dar cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo. Obviamente eso no lo podemos lograr sin la ayuda del Espíritu Santo y apoyados totalmente en la palabra de Dios, en la Escritura. Pero tenemos que entender lo que está sucediendo. Esta batalla espiritual en el nivel de los pensamientos se libra con el objetivo de ganar el control de la vida de cada individuo. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Mire, mi hermano, si Satanás no pudo impedir que usted creyera en Jesús, si Satanás no pudo impedir que usted, por medio de su fe en el Señor Jesucristo, recibiera la salvación, el perdón de sus pecados, el nuevo nacimiento y el regalo de la vida eterna, si Satanás no pudo impedir eso, entonces su siguiente estrategia es atacar su mente. Es decir, que usted se mantenga en una total ignorancia, en una total oscuridad de la verdad de Dios, en el nivel de sus pensamientos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que aunque usted nació de nuevo, usted siga viviendo como Él quiere. Que usted siga viviendo bajo los principios, que usted siga viviendo bajo la operación y los pensamientos de Satanás. Que usted siga viviendo bajo el egoísmo, que usted siga viviendo bajo el pecado, que usted siga viviendo bajo el engaño, bajo el error, que usted siga viviendo gobernado por sus emociones o gobernado por un temperamento explosivo, que usted siga gobernado por un pecado. Ese es el propósito. Una vez que Satanás no pudo impedir que usted naciera de nuevo y creyera en Jesucristo, lo siguiente que él va a hacer entonces es tratar a toda costa de mantener esa mente suya en oscuridad, en tinieblas y en ignorancia de la palabra y de la verdad de Dios, para que usted siga viviendo conforme a la voluntad de Él y no conforme a la voluntad del Padre. Esa es básicamente la razón por la cual esta batalla se libra en el nivel de los pensamientos. Satanás conoce perfectamente al ser humano, conoce qué lo mueve, qué lo motiva, qué es lo que impulsa al hombre, por qué vive como vive, habla como habla, piensa como piensa, qué rige su conducta, qué rige su estilo de vida. Y él sabe perfectamente que el centro de operaciones en la vida de toda persona son sus pensamientos. Su mente rige su conducta, su mente rige sus decisiones, su mente rige sus elecciones. Por eso entonces, mi hermano, el apóstol Pablo nos revela una importante verdad. Hay una batalla que se está librando ahora mismo por el control de su alma. Hay una batalla que se está librando ahora mismo por el control de su vida, y esa batalla se está librando en el nivel de sus pensamientos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La batalla clave en la vida de todo cristiano es la batalla de la mente, mi hermano. La mayor parte de nuestras limitaciones, la mayor parte de nuestras barreras, la mayor parte de nuestras, gloria a Dios, limitaciones como cristianos para experimentar la plenitud de la libertad que Jesucristo proveyó para nosotros en la cruz, se albergan aquí. Repito, la mente es el centro operativo de todo individuo. Aunque nuestro espíritu es la esencia de nuestro ser, finalmente, quien es responsable de ejecutar en la vida diaria un patrón de conducta es la mente en cooperación con la voluntad. La mente y la voluntad, mi amado hermano, trabajan en equipo. Por eso decíamos la semana pasada que hay una importante necesidad de renovar nuestro pensamiento. La palabra habla mucho de la renovación del pensamiento, que no es otra cosa que cambiar nuestra manera de pensar por medio de la palabra de Dios. Están aquí, mis hermanos. Es decir, la palabra de Dios, la verdad de Dios, como Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando Jesucristo dijo eso, Él se refería específicamente a este conflicto del cual yo estoy hablando. Cuando Jesucristo dijo: van a conocer la verdad, pero no nos referimos, mi amado hermano, a la verdad intelectual o a la verdad histórica. Nos referimos a la verdad revelada, es decir, la verdad que el Espíritu Santo tomó y te la mostró a ti, iluminando tu corazón y tus pensamientos, de manera que esta verdad pudiera llegar a lo más profundo de tu corazón para cambiarlo, para transformarlo, y también a tu mente para limpiarla y para establecer una nueva forma de ver las cosas. Pudiéramos decir de una manera simple que la renovación mental es
entrar en armonía en el nivel de nuestros pensamientos con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Amén. Porque nosotros pensamos, y escuche bien, específicamente todos antes de venir a Jesús veníamos ya como ya moldeados, ¿no? Ya veníamos como formados, ya traíamos una estructura mental, una estructura de pensamiento. Y cuando llegamos a Cristo y comenzamos a escuchar la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que nuestros pensamientos eran completamente diferentes a lo que la Biblia dice. Es más, la razón por la cual muchas personas cuando oyen la palabra de Dios y se sienten confrontados es precisamente por esta razón. Porque la palabra de Dios pone en evidencia que en el nivel de tus pensamientos hay una forma distinta de ver las cosas de Dios. Ahora, no se supone que nosotros contendamos con Dios. No se supone que nosotros mantengamos o defendamos una posición de pensamiento que nos impida recibir la verdad. Se supone, escuche bien mi hermano, que voluntariamente nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Alguien está aquí? Que voluntariamente nosotros reconozcamos que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos son como nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos y sus caminos que nuestros pensamientos y nuestros caminos. Pudiéramos decir entonces, como yo reconozco, y para eso se necesita humildad, como yo reconozco que los pensamientos de Dios son mejores que los míos, rechazo pensar con mis pensamientos y abrazo los pensamientos de Dios para que mi mente entre en armonía con la perfecta voluntad de mi Creador. Denle un aplauso a mi Señor, por favor. El diablo nos conoce, yo le dije hace un momento eso. Sabe perfectamente cómo funcionamos. Y sus mayores esfuerzos, una vez que usted y yo hemos creído, se centran en gobernar, en controlar esta área de nuestro ser. Yo siempre he dicho, es probable que le rompa la religión hoy, pero qué bueno. Alguna gente cree que cuando Jesucristo estuvo en el desierto y tuvo un conflicto con el diablo, alguna gente cree que el diablo se le apareció, que físicamente el diablo estuvo ahí, es decir, estuvo ahí, pero se manifestó en forma visible, se manifestó en un cuerpo. Y sinceramente yo difiero de ese punto de vista, porque nosotros cuando batallamos con el enemigo o cuando peleamos con el enemigo no lo podemos ver. ¿Alguien está aquí? Y lo mejor que le pudiera pasar a Satanás en esta vida es que la gente no crea que él existe. Eso es lo mejor que le pudiera pasar. Entonces nosotros tenemos este conflicto espiritual en el nivel de nuestros pensamientos contra un enemigo real y contra demonios reales que no podemos ver. Ahora, hubiera sido diferente en el caso nuestro de Jesús si él hubiera visto físicamente al enemigo, porque entonces para él hubiera sido evidente que el que lo estaba atacando era el diablo. El problema es, mi amado hermano, que la mayor parte del tiempo nosotros ni siquiera estamos conscientes de que es el enemigo el que nos está atacando, porque no lo podemos ver. Por ello deduzco que cuando Jesús estuvo en el desierto y oyó la voz del enemigo, lo que en realidad él estaba experimentando eran pensamientos. Es decir, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que él oyó fue un pensamiento, no vio físicamente al enemigo. Es que ese es el reto, mi amado hermano. El reto hoy nuestro es que nosotros tenemos que llegar a desarrollar discernimiento para poder identificar todos los pensamientos que proceden del enemigo y que vienen para confundirnos, que vienen para destruirnos, que vienen para mantenernos en esclavitud o en ignorancia o en oscuridad. El diablo quería engañar a Jesucristo. El diablo quería plantar en su mente un pensamiento que él abrazara como suyo, y entonces ese pensamiento se convirtiera en una emoción, y entonces esa emoción se convirtiera en una acción, y entonces Jesucristo, en vez de estar buscando a Dios en el desierto, lo que estuviera haciendo era buscar piedras para convertirlas en pan. Pero esa no era su misión. Así que cuando Jesucristo dijo escrito está,
Él estaba luchando, él estaba batallando contra un pensamiento demoníaco. Y esa es la misma forma en la cual usted y yo peleamos esta batalla. La única manera que usted logre identificar los pensamientos del enemigo es que usted conozca la palabra de Dios, es que usted conozca la verdad de Dios. Y entonces todo pensamiento que contradiga, que se oponga, que resista, que tenga conflicto o choque con la palabra de Dios, usted sabrá inmediatamente que ese pensamiento ni procede de Dios y tampoco de usted. Y si procede de usted, no lo quiere en su vida, lo echa fuera en el nombre de Jesús. Por eso Pablo decía, derribando argumentos. Los argumentos no hay que dejarlos ahí. Las fortalezas mentales, que son estructuras de pensamiento que se forjaron en nuestra vida a lo largo de toda ella, deben ser derribados, deben ser destruidos. No nos podemos, mi amado hermano, acomodar, no nos podemos acostumbrar a vivir con una fortaleza mental, no nos podemos acostumbrar a vivir con argumentos, ni nos podemos acostumbrar a vivir con pensamientos de altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Para eso dice la palabra que Dios nos ha dotado de armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué importante es entender este tema, mi amado hermano, para que usted sepa cómo va a pelear su batalla, cómo va a pelear su guerra, cómo va a pelear su conflicto. La mayoría de los cristianos, algunos están peleando la batalla incorrecta y otros ni siquiera están peleando ninguna batalla. Y están siendo engañados, y están siendo oprimidos, y lo peor, están siendo robados de sus beneficios como hijos de Dios y como creyentes de Jesucristo. Eso es lo peor, que el diablo nos roba y ni cuenta nos damos. Que el diablo nos mantiene en error, nos mantiene en engaño, nos mantiene atados a pensamientos y a patrones de pensamiento que son opuestos a la palabra de Dios y que nosotros no hacemos absolutamente nada para derribarlos. Yo recuerdo el libro de un profeta que leí hace algunos años atrás, algunos aquí lo leyeron también, La búsqueda final, y él narraba de una visión que él tuvo acerca del ejército de Dios, que había una parte del ejército que estaba cautiva, que había una parte del ejército que no se veía con una vestidura resplandeciente, sino que se veían como apagados, como grises, cabizbajos, y caminaban, mientras en la cabeza de ellos estaba parada una ave que vomitaba continuamente sobre sus cabezas. Una ave parada en la cabeza que está vomitando sobre ella. Obviamente, ya con lo que yo le acabo de decir, usted sabe perfectamente a qué se refiere. Son demonios que vienen a vomitar sus mentiras, que vienen a vomitar sus engaños, sus errores a nuestra mente. ¿Sabe? Este hombre dice que lo que más le impactó era que estos cristianos llevaban una espada en la mano, pero no hacían absolutamente nada con ella. Es decir, que estos creyentes llevaban un arma espiritual, llevaban una espada, y la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo: escrito está. Alguien está aquí, gloria a Dios. Jesucristo tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con esa palabra de Dios Él derribó, destruyó el argumento, el pensamiento demoníaco que venía a posarse sobre su cabeza para ser unido. Y escúcheme bien, alguien dijo, mi amado hermano, que nosotros no somos responsables de que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí somos responsables de que las aves hagan un nido encima de ella. Porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo, en un sistema gobernado por Satanás y sus demonios. Y es evidente que en este conflicto espiritual habrá demonios, habrá espíritus, habrá entes espirituales que van a tratar de gobernarte a través de los pensamientos. No podemos evitar que eso exista porque es real, pero lo que sí podemos evitar es que esos pensamientos hagan o hallen un lugar en nuestra mente, que esos pájaros demoníacos hallen un lugar en nuestros pensamientos. Este hombre de Dios, Rick Joyner se llama, por cierto, dice que los cristianos caminaban con la espada, pero no hacían nada con ella. Caminaban en cautividad, caminaban en oscuridad, en ignorancia, y sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo realmente en sus vidas. Si no entendemos
la realidad y la dimensión de este conflicto, esa es exactamente la forma en la que usted y yo vamos a caminar: en oscuridad, en ignorancia. Ahora, la Biblia dice, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Diga conmigo, fortalezas. Quiero que hablemos un poquito de estas fortalezas. Deme toda su atención, por favor. La palabra griega que se traduce fortaleza aquí es la palabra ohuroma, que significa fortificar. Diga conmigo, fortificar. Y esto es mediante la idea de sostener o mantener algo con seguridad. La Biblia habla de las fortalezas, lugares fortificados. Eran lugares que estaban diseñados para resistir ataques violentos. Eran lugares donde se resguardaban o se protegían cosas importantes. Una ciudad podía estar fortificada, pero un fuerte o un lugar militar podía estar fortificado también. Y obviamente, repito, el objetivo de esta construcción fortificada, es decir, con muros anchos, muros altos, muros grandes, que contienen ejércitos, que contienen ataques, tenían el objetivo de proteger lo que estaba dentro. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción. ¿De qué? ¿De qué? Quiere decir, mi amado hermano, que en nuestra propia mente pueden existir fortalezas. ¿Y cuál es el objetivo de esas fortalezas? Escuche bien, mi hermano. De la misma forma que en lo natural, el propósito de la fortaleza era garantizar el nulo acceso hacia el interior, Este tipo de pensamientos, más que pensamientos, son estructuras de pensamiento, porque no es simplemente un pensamiento ahí, sino que son argumentos y pensamientos que se han entretejido, se han atrincherado, han echado raíz en tu pensamiento y ahora defienden o resguardan cosas en tu vida. Escúchame bien, por favor, ayúdame, Espíritu Santo, gloria a Dios. Hábitos destructivos o limitativos, mismos que mantienen a una persona atada a cierta conducta o actitud. Todo aquello que no podemos vencer en nuestra vida y que nos mantiene cautivos en alguna forma, eso es una fortaleza mental. Mire, mi hermano, esta fortaleza mental no aparece de la noche a la mañana. Por eso es que está tan fuerte. La mayor parte de las fortalezas en la vida de las personas se desarrollaron a lo largo de toda una vida. Hay fortalezas que comenzaron en la niñez. Maltrato, por ejemplo. Quizás los padres eran dados a las cosas espirituales, a las cosas espiritistas, dados a todo este tipo de prácticas, y los niños o la familia crecen en un entorno semejante, y entonces cuando son adultos ellos tienen ahí una fortaleza acerca de las cosas o del mundo espiritual, pero no el de Dios. Cosas que los atraen, son dados a ser atraídos hacia ese mundo, son dados a recurrir a las cartas, al tarot, a las hierbas, a que le pasen el huevo y toda esa cosa. Hello. Hay personas, por ejemplo, que en muy temprana edad tuvieron un encuentro con la pornografía. Estamos hablando de jóvenes o de niños. Y eso creció. Tuvieron una experiencia y después esa experiencia los llevó a buscar más, a querer más. Y entonces cuando pasa el tiempo, la persona es adulta y ahora se ha desarrollado una fortaleza alrededor de un hábito pecaminoso llamado pornografía o cualquiera de las cosas que están relacionadas con la inmoralidad sexual. Cosas que lo dominan. Está aquí, cosas que lo gobiernan, cosas que él quisiera vencer, pero no sabe cómo. Sabe, las identifica porque son cosas mayormente con las que hemos lidiado durante mucho tiempo. Identificamos esas cosas, sabemos, hemos luchado con ellas. Muchas veces nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido impotentes porque hemos tratado de vencer, pero no hemos logrado vencer. Todos estos pensamientos, actitudes, pecados, formas de ver las cosas que tú sabes que son negativas o destructivas en tu vida y que has querido cambiar, pero que no lo has logrado, mayormente son fortalezas mentales. Es decir, esas cosas no las vas a cambiar solamente porque quieres cambiarlas.
De la misma manera que una fortaleza en lo natural no puede ser penetrada a menos de que se ejerza una fuerza mayor. Alguien está aquí, gloria a Dios, a la fuerza de la fortaleza. Mire, mi amado hermano, hay cosas en nuestra mente que están atrincheradas ahí. Son patrones de pensamiento. Muchos de ellos tienen que ver también con actitudes, con nuestro carácter. Hay gente que tiene un carácter explosivo y no lo puede controlar. Hay gente que pierde completamente el control de su conducta, de sus palabras, de sus acciones, cuando es gobernado por la ira. Todas esas cosas que sabe, porque desde hace mucho tiempo las identifica, ha vivido con eso por muchos años, lo ha querido cambiar, sabe, le han traído problemas, le han dañado relaciones, le han dañado la familia, le han dañado el matrimonio, y por alguna razón quisiera ser libre pero no puede. Es una fortaleza mental. Y de la misma forma que en lo natural, a menos de que una fuerza mayor, a menos de que armas más poderosas, alguien está aquí, gloria a Dios, a menos de que haya una fuerza superior que venga contra la fortaleza y que la fortaleza no tenga la capacidad de resistir contra ese ataque, porque si bien las fortalezas, mi amado hermano, yo quiero decirle algo, había una ciudad en la Biblia que estaba rodeada por muros, era una fortaleza, se llama Jericó. ¿Sabe que no fueron los israelitas los que derribaron los muros de Jericó? ¿Sabe quién los derribó? ¿Sabe quién puede derribar las fortalezas mentales en nuestra vida? Gloria a Dios. El mismo que derribó los muros de Jericó para que la ciudad pudiera ser tomada. Gloria a Dios. Bueno, escuche, Dios tiene todo el poder, pero nosotros necesitamos entender que hay cosas que no se rompen fácil. Hay cosas que se rompen fácil, como la confianza. Pero hay cosas que no se rompen fácil, como el orgullo. Las armas de nuestra milicia, dijo Pablo, no son carnales, sino poderosas. Diga poderosas. Dice poderosas en Dios, ¿para qué? ¿Para qué son efectivas y poderosas estas armas? Dice para la destrucción de fortalezas. Ahora, estas fortalezas, repito, muchas veces esconden, ocultan o defienden actitudes, hábitos destructivos o pecaminosos. Defienden una estructura de pensamiento que te limita, mi hermano, que ha sido muchas veces la razón por la cual tú no has avanzado en la vida. Quizás grandes oportunidades se te han ido. Quizás, mi amado hermano, hay muchas cosas que no has experimentado por causa de que hay fortalezas que no te permiten. Mire, aún la verdad de Dios, escuche, cuando hay fortalezas mentales, aún cuando usted oye la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, a usted le cuesta trabajo entender, a usted le cuesta trabajo creer, y en algunas ocasiones hasta usted defiende esa posición o esa opinión mental contra la verdad. Y escuche bien, la Biblia dice que nada podemos contra la verdad. Podemos refutar la opinión, podemos estar o no estar de acuerdo con la opinión o el punto de vista de cualquier individuo, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando de una verdad que es absoluta y que nunca vamos a poder ir en contra de ella, y que todos los que se levanten para ir en contra de ella al final van a perder. Nada podemos contra la verdad, dice, sino a favor de la verdad. Así que cuando hablamos de fortalezas, mi amado hermano, estamos hablando de desgraciadamente cosas negativas en nuestra vida que las defendemos o están defendidas por argumentos, por pensamientos, por experiencias personales, por opiniones o puntos de vista, por racionalismo, intelectualismo, filosofías, toda clase de bagaje intelectual que adquirimos a lo largo de nuestra vida y que ahora se atrincheró y se defiende. Y cuando viene la palabra de Dios, se resiste a ser roto. Pero como dice la Biblia, hay armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Hablemos entonces ahora de lo que la Biblia dice, o de lo que la Biblia llama argumentos. Siga conmigo, argumentos.
Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Diga, los argumentos hay que derribarlos. No te oigo. Diga, los argumentos hay que derribarlos. Por ejemplo, el argumento de ¿y por qué el pastor siempre me pide que repita algo en voz alta? Mi amado hermano, para que se le grabe más. Quiero que usted aprenda, quiero que se le grabe, quiero que no se le pueda olvidar fácil. Por eso hago que usted lo repita. Como cuando en la escuela lo ponían a hacer usted la plana, es lo mismo. Ahora cuando usted lo repite y son cosas espirituales y verdades o realidades espirituales, cuando usted lo dice se le graba, pero cuando usted lo dice tiene poder. Mire, diga, los argumentos hay que derribarlos. Ahora escuche bien, porque eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo en el desierto. Derribar argumentos. ¿Cómo lo hizo? Escrito está. El diablo dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo no se quedó ahí meditando como muchas veces, ayúdame Espíritu Santo, hacemos los cristianos. Ay, si eres hijo de Dios, seguramente no soy hijo de Dios, seguramente ni salvo soy, seguramente. Y empezamos a agarrar ese pensamiento que el diablo nos tiró. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Empezamos a agarrar ese pensamiento y en vez de derribarlo, comenzamos a razonar con él. Imagínense a Jesús razonando con el diablo. Mire, nuestra derrota mayormente se debe a que razonamos con el diablo en vez de derribar los argumentos y los pensamientos que nos lanza. Si eres hijo de Dios y nosotros nos viene ese pensamiento, estamos ahí una semana todos deprimidos. Pastor, ore por mí. Siento que no soy hijo de Dios. ¿Pero por qué dice eso? Yo no sé, yo siento que no soy hijo de Dios. He estado pensando en eso toda la semana. Ahí está el problema, que usted abrazó un argumento y en vez de derribarlo, lo abrazó. Y como la conmiseración se siente bien, lo abrazó y lo hizo suyo. Mire, esos pensamientos que Satanás lanzó contra nuestro Señor Jesucristo, él pudo haberlos identificado como de él, porque ese es el objetivo del diablo, que usted reciba un pensamiento y usted crea que es suyo. Para que al creer usted que es suyo, usted lo medita, y lo que usted medita, es decir, lo que usted piensa continuamente, es lo mismo que afecta sus emociones, es lo mismo que afecta sus decisiones y es lo mismo que afecta su conducta. ¿Qué pasa cuando usted piensa, por ejemplo, demasiado, o está pensando demasiado en un problema que usted tiene? Usted se empieza a estresar. ¿Usted ha visto cómo lo que piensa lo afecta emocionalmente? Cómo hay una conexión entre lo que piensa y sus emociones, y eventualmente lo que piensa afecta sus emociones y luego afecta su conducta. Es decir, ahora ya se manifiesta en su actitud. Usted ya anda por ahí todo malhumorado, ya tiene una cara larga, ya tiene un semblante decaído, y cuando lo saludan usted no saluda, o usted responde feo. ¿Qué pasa eso? El pensamiento se convirtió en una emoción y la emoción se convirtió en un acto, y ese es el objetivo del enemigo. Ahora, la palabra de Dios dice que podemos derribar los argumentos. No podemos abrazarlos, no podemos cohabitar con ellos, no podemos agarrarlos de peluche para dormir. Aleluya. Dile a tu hermano de al lado: suelta ese peluche en el nombre de Jesús. De baja estima, suelta ese peluche de pobreza, suelta ese peluche de enfermedad, suelta ese peluche de que todos tienen algo contra ti. Ay, mira qué importante es esta persona que siempre cree que todos tienen algo en contra de ella. Ay, qué importante. Siempre a la defensiva, siempre hay una conspiración de la vida y de la gente para que tú seas infeliz. Mira qué especial. No, mi amado hermano, todo reside en los pensamientos que tú permites que moren, que habiten o cohabiten en tu mente. Ahí está nuestra victoria, o está nuestra derrota. El diablo dijo: si eres hijo de Dios. Vea, el diablo queriendo hacer dudar al mismísimo Hijo de Dios de que era hijo de Dios. Si eso hizo con él, ¿qué no hará contigo y conmigo? No somos mejores que Jesús.
Si él trató de convencer a Jesús de que él no era hijo de Dios, aunque lo era, pero trató de convencerlo que en el nivel de su conciencia y de su llamado, él llegara a dudar de lo que él verdaderamente era. Y sabe, mi amado hermano, todos los pensamientos demoníacos vienen con el objetivo de hacerte dudar de que tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Todos los pensamientos del diablo tienen el objetivo de hacerte dudar de tu verdadera identidad como hijo de Dios, redimido por la sangre, comprado por precio y salvado por la gracia de Dios. Mire, todos los pensamientos del diablo vienen a tratar de hacerte dudar de que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y Dios dice que tú eres linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. La palabra de Dios dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que... Aleluya. Alguien está aquí, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que en Cristo tú eres más que vencedor. Ahora, si tú estás caminando derrotado, eso quiere decir que abrazaste el peluche de Satanás. Diga, los argumentos hay que derribarlos. Derribando argumentos. Ahora, ¿qué es un argumento? Vea, la palabra argumento se traduce de la palabra griega logismos, y ahí viene la palabra lógica. Significa literalmente razonamiento. Un razonamiento o un argumento, escuche bien esto, hermano, se emplea o se usa para probar o demostrar o defender una posición o un punto de vista, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. La gente siempre tiene un argumento para defender una posición. Un argumento. Vamos a poner un ejemplo. Los argumentos funcionan brindando defensa. Vea, como la fortaleza. Pero la fortaleza ya es como una estructura que se formó con el tiempo. Pero un argumento es un pensamiento aislado que visita tu mente. Un argumento es un pensamiento que puede estar apoyado en alguna creencia, en algún error, en alguna experiencia o en alguna postura, sea que la aprendiste por la vida o donde creciste, o la leíste en un libro, la viste en una película, donde sea, se formó un argumento que funciona como una defensa. Y no necesariamente, este es el problema, se apoya en la verdad. Tú puedes tener un argumento que defiende un error en tu vida. Por ejemplo, Dios sabe lo que yo necesito, por eso yo no oro. Ahora, ¿cuál es el argumento? Dios sabe lo que yo necesito. Ese es el argumento. El problema es que el argumento te está impidiendo poder desarrollar algo que Dios quiere para ti, que es un estilo de vida de comunión y de oración. Hay un argumento en tu mente que te impide desarrollar ese hábito maravilloso de orar y de buscar a Dios. Y el argumento es: pues si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué oro? Y cuando siempre que quieres orar, viene a tu mente el argumento, o aparece en tu mente el argumento que te dice: si Dios ya sabe lo que tú necesitas, ¿para qué le pides? Tú te levantas de ahí con una supuesta fe que no es real y dices: es verdad. Pues si Dios sabe todo lo que yo necesito, gracias, Padre. Y Dios dice: ¿de qué? Si no me has pedido nada. Pero hay un argumento que te está impidiendo a ti experimentar lo mejor de Dios. Yo una vez escuché a una persona que me dijo: pastor, la verdad es que yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Y yo le dije: en el mundo hay más hipócritas, ¿por qué no te vas del mundo? La diferencia es que aquí los hipócritas queremos cambiar. Ay, dígame, no algo, hermano. Pero vea, ¿cuál era el argumento? La iglesia está llena de hipócritas. Y quiero decirle algo, mi amado hermano: ¿todos son hipócritas? No, el problema es: tú tuviste una mala experiencia con uno y después los etiquetaste a todos. Bola de hipócrita. Era uno.
¿Tienes un problema con un hermano? ¿Tuviste una diferencia? Porque en las familias siempre hay diferencias. Usted no tiene hijos que son hermanos y que tuvieron diferencias. En las familias siempre hay diferencias, hay desavenencias, hay situaciones. Bueno, algunas veces la gente no sabe cómo manejar bíblicamente, de acuerdo al plan y el diseño de Dios, esas cosas, y se daña. Y entonces tuvo un problema con un hermano y culpa a toda la iglesia y se va. A veces yo digo, hay a veces cuando de repente me quejo con mi esposa, que es casi nunca. Pero yo, ¿qué le hice? ¿Tú le hiciste algo? No, yo no le hice nada. Entonces, ¿por qué se fue? No, pues tuvo un problema con alguien. ¿Y por qué se desquitó con todos? Hay un argumento. Tuve un problema con un hermano, tuve un problema con una persona y ahora ya no me puedo relacionar con ninguno otro porque ya los etiqueté a todos. Entonces, ¿qué pasa? De que el argumento que yo tengo está defendiendo el que yo ahora tenga una actitud negativa contra todos los demás. ¿No te ha pasado a ti, mi amado hermano, que uno te la hace y todos te la pagan? Hasta el perrito. Ese perrito, yo no sé, nunca tiene la culpa y siempre en mis prédicas lo están pateando. Yo soy así porque tuve una vida difícil. Bienvenido al club. Dile a tu hermano de al lado, bienvenido al club. Yo también tuve una vida difícil. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo de un argumento? Las excusas. Diga conmigo, las excusas son argumentos. Está haciendo mucho frío, yo no voy. A mí me cuesta, pastor. ¿Sabe por qué yo no oro? Porque a mí me cuesta mucho trabajo estar en un solo lugar. Bueno, no pasa lo mismo cuando estás frente a la tele. Es que no puedo estar mucho tiempo ahí, una hora ahí. Ay, pastor, no, yo sabe que algo me da. Yo no puedo estar mucho tiempo en un solo lugar. Ay, pero cuando estás enfrente de la tele hasta 3 horas te pasas. ¿Cómo le haces ahí? Alguien diga amén o algo, aleluya. Oiga, yo veo de repente como alguna gente su semblante empieza a cambiar hacia mí. Primero estaban así y luego están así. Oiga, mi hermano, tira el peluche, dile a tu hermano. Ay, padre. Ese pastor ni me cae bien, por eso yo no pongo por obra la palabra que predica. No, usted no pone por obra la palabra que predico porque usted es un rebelde y me está usando a mí como una excusa. No soy yo el problema es que usted no quiere hacer la voluntad de Dios y entonces está buscando un chivo expiatorio a quien usted le puede echar la culpa. Casi siempre esa es la manera en que usamos los argumentos, gloria a Dios, para defender una postura. Ay, es que yo hago esto por esto, yo soy así porque era así, es que esto. Pero siempre, mi amado hermano, hay un argumento que está defendiendo una postura que siempre, la mayor parte del tiempo, está basada o apoyada en un error, en una mentira, en un engaño. No vamos a poder ser libres si no estamos dispuestos a derribar ¿qué? Argumentos. Hay gente que cree que no puede prosperar y hay argumentos. Es por la crisis. O sea, y siempre, repito, estamos buscando un conejito de Indias para echarle la culpa, pero ese es el argumento. Es que yo no puedo prosperar, pastor, porque la situación económica a nivel mundial está muy difícil. Entonces Dios mintió cuando Él dijo que suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios mintió cuando dijo que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces Dios mintió cuando dijo: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Alguien está aquí, gloria a Dios. Alguien está en un error y no es la palabra de Dios. El problema es que tú has decidido abrazar un argumento en lugar de derribarlo y abrazar la verdad del evangelio y de la palabra de Dios, que por cierto es la única cosa que te puede hacer verdaderamente libre. Dale un aplauso a mi Jesús. Pastores, que yo estoy sufriendo de esta forma porque estoy viviendo las pruebas de Job. Ay, tú ni que fueras tan santo como Job. Yo he escuchado gente decir eso.
Estoy pasando las pruebas de Job, pastor, por eso me va tan mal en la vida. Mi hermano, ni que fueras tan santo como Job. Diga argumentos. No, mejor atrévete, mi hermano, a creerle a Dios y a su palabra. Atrévete a, en el nombre de Jesús, derribando argumentos. Todo pensamiento, mi hermano, que se oponga a lo que la Biblia dice. Todo pensamiento que se oponga a las promesas que ya Dios te dio. Todo pensamiento que te diga, mi amado hermano, que tú no puedes. Tú dile: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, no sigamos defendiendo argumentos. Están aquí. Dios no te los puso, Dios no te está limitando, Dios no te está poniendo barreras, Dios no te está condicionando en el sentido de que sus promesas, claro, hay siempre un principio al cual nosotros abrazamos, nosotros observamos y se derrama o se libera una promesa. Pero si hay una promesa para una situación que tú estás viviendo, quiere decir que tú lo puedes tener, que tú lo puedes recibir, que tú lo puedes experimentar. Ahora hablemos de la tercera cosa que se menciona ahí en la Biblia. Dice: las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y escuche, y toda, ¿qué? Diga altivez. Diga altivez. Ahora, esta altivez, dice la Biblia, se levanta contra. Diga contra. Ahí está el problema. Se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta palabra altivez es la palabra hupsoma, que significa lugar elevado, como el orgullo, como la arrogancia. La altivez es un lugar elevado, mi amado hermano. La Biblia dice que esta altivez se levanta por encima del conocimiento de Dios. Y escuche bien lo que voy a decir ahora, mi hermano. Estos pensamientos, este lugar elevado, se establece en la mente de una persona y se opone o se resiste a la palabra de Dios. Y el problema de la altivez es que la gente le da más autoridad a esos pensamientos o a sus posturas o a sus puntos de vista que a la misma palabra de Dios. Esa es la altivez, la que se opone al conocimiento de Dios. La altivez es el pensamiento que usted pone por encima de la palabra. Bueno, yo sé que la Biblia dice que tengo que perdonar, pero no voy a perdonar. ¿Por qué no vas a perdonar? Simple y sencillamente porque tu rencor o tu ofensa, tu orgullo no te permite ir y humillarte, en el sentido de dejar esa posición elevada para ir humillarte y reconciliarte con tu hermano, con quien sea. El problema es que tú le estás dando mayor autoridad al pensamiento que a la palabra de Dios. Y aunque Jesucristo dijo: perdonen, tú no quieres hacerlo. Y lo estás haciendo, escucha bien, lo estás haciendo consciente y voluntariamente. Esa es la altivez. La altivez, mi hermano, es insolente. Muchas veces los argumentos, escuche, voy a bajarme esto porque ya voy a terminar y ya estoy haciendo mucho ejercicio aquí. Muchas veces los argumentos, vea la diferencia entre un argumento y la altivez. El argumento puede ser inconsciente, usted no se da cuenta. La altivez no, la altivez usted está consciente y lo hace adrede. Por ejemplo, nuevamente, usted leyó en la Biblia, oyó el mensaje que hay que perdonar, pero usted no quiere. Voluntariamente no quiere y voluntariamente no lo va a hacer. ¿Qué es eso? Altivez. La altivez siempre viene contra el conocimiento de Dios. La persona que tiene este problema de altivez en el nivel de sus pensamientos es alguien que se cree mejor que Dios. Escuche bien. Cree que sus ideas son mejores que las de Dios. Cree que su manera de pensar es mejor, que ella puede hacer mejor las cosas si lo hace a su forma, en vez de simplemente someterse a la palabra de Dios y sencillamente hacer
humillándonos si es necesario, renunciando a nuestro orgullo si es necesario, únicamente hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer y se resuelve el problema, mi amado hermano. ¿Sabe? Para derribar esta altivez se requiere la palabra de Dios, se requiere la unción del Espíritu Santo, de la misma manera que para derribar la fortaleza y para derribar el argumento se requiere la palabra revelada y la unción del Espíritu Santo. Pero en el caso de la altivez, mi amado hermano, usted requiere de humildad. Porque no cualquiera reconoce que está mal, y menos los mexicanos, y menos los de Jalisco. Yo soy de Jalisco, ok, nadie crea que ay, el pastor no está tirando, debe ser gringo o algo. Es broma. No, le damos más autoridad a nuestra posición. Mi hermano, pero es que la Biblia dice, sí, pero es que. Mi hermano, pero es que la Biblia dice, sí, pero es que. Pero es que. Pero es que ¿qué? Si la Biblia lo dice, mi hermano, escúcheme, se acabó el asunto. Tú no vas a poder ganar esa batalla. No vas a poder ganar. Mire, mi amado hermano, usted se pone a combatir la voluntad de Dios, usted se pone a combatir la verdad de Dios, usted se pone o se resiste a la palabra de Dios, usted siempre va a perder. Siempre, siempre. No importa cuán inteligente, vea. No importa cuán inteligente sea, escuche, no importa cuán rico usted sea. Una vez un hombre llamado Nabucodonosor era el hombre más poderoso que existía, el hombre más poderoso de su época. Todo un reino, inclusive reconocido hoy en los libros de historia, liderado por este hombre. Y un día el hombre está en una terraza de su palacio viendo todo su reino, viendo toda su gloria, viendo toda su grandeza. Y entonces él dice: todo esto yo lo conseguí por la fuerza de mi mano. Lo que él no sabía es que arriba de él había otro más grande que él. Ese es el problema con la altivez. La altivez siempre cree, recuerde, significa lugar elevado. La altivez siempre cree que está por encima de todos. No, mi hermano, tengo que decirte algo. Tengo que darte una noticia. Arriba de ti hay uno más grande. El problema es que ese más grande dijo: todo aquel que se exalte será humillado. Tú entras en esa ley, mi hermano. Dice la palabra de Dios que después de la soberbia es la caída. Entonces, nosotros no podemos de ninguna manera creer que podemos competir contra la verdad y al final creer que vamos a ganar. Nunca vas a ganar, mi amado hermano. No importa cuánto tú, mira, gloria a Dios, al final todos los científicos. Ayer estaba oyendo un hombre, un científico muy reconocido de los Estados Unidos, que a través de la teoría del Big Bang, él estaba demostrando que los cielos y la tierra y todo el universo habían sido creados por Dios. Y él dice que durante toda la vida él vivió creyendo que eso no era verdad. Pero dice que entre más estudiaba, dice que entre más analizaba, dice que entre más leía, que entre más él buscaba la verdad, dice que más los argumentos que defendían su postura atea se iban derribando. Al final él llegó a la conclusión de que si el universo comenzó con una gran explosión cósmica que hasta el día de hoy, mi hermano, no ha dejado de expandirse, el universo se sigue expandiendo y expandiendo. Esto dio lugar a una teoría que dice que si el universo se ha estado expandiendo, significa que tuvo un origen, tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, entonces significa que algo hubo antes de eso. Y entonces ahí es donde aparece la figura de nuestro Dios, que dice la Biblia: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que si el tiempo y el espacio comenzó en un punto de la historia, algo existía antes de eso que estaba fuera del plano del tiempo y fuera del plano de la materia. Y ahí fue donde él se dio cuenta que indudablemente Dios había sido el creador de los cielos y la tierra. Apláudale a mi Jesús, por favor. Así que este hombre con doctorados en los Estados Unidos, la verdad hizo que todos sus argumentos y toda su altivez finalmente
fueran derribados. Fueran derribados. Así que, mi amado hermano, tenemos que humillarnos. Diga, tenemos que humillarnos. ¿Ante quién? No es ante un hombre, no es ante una iglesia, no es ante una denominación. Tenemos que humillarnos ante Dios y su palabra. Y estar dispuestos a recibir, a abrazar, mi amado hermano, la palabra de Dios como la verdad. La única verdad. Por encima de cualquier otra realidad, por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier fortaleza o de cualquier argumento, de cualquier altivez, mi hermano, la verdad es la que va a prevalecer. Así que usemos la verdad como nuestro aliado. El otro día estábamos en un lugar y había una espada. Yo no sé si usted ha visto esas espadas de acero, la espada de David. Impresionante. Yo la vi, la empuñadura, la estrella de David, los querubines, la menora, todos estos elementos del tabernáculo y de la cultura judía. Y estaba esa espada imponente, mi hermano, imponente la espada. Yo pedí que me la bajara, mi hermana, esa cosa pesaba ahí. Pero cuando yo la puse en mis manos, entonces yo comencé a meditar en que la Biblia dice claramente: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, y tomad la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Entonces, ante esta ilustración, mi amado hermano, usted puede entender por qué es tan importante que usted aprenda a poner la verdad de Dios en su boca. Jesucristo dijo, escrito está. Él no lo pensó, Él lo dijo, Él lo declaró, Él lo confesó. Él usó la verdad, oiga, como una espada. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era derribar el argumento. El objetivo era derribar ese pensamiento demoníaco que venía a confundirlo y que venía a aprisionarlo. Él usó la palabra como una espada y dijo, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y toda la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús tomó nuevamente la espada del Espíritu y dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios, aleluya. Le llevó al pináculo del templo, a la parte más alta, y le dijo, lánzate de aquí, porque escrito está que Dios va a mandar a sus ángeles para que te protejan en todos tus caminos. Y Jesucristo tomó la espada una vez más y dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El diablo lo dejó. Así es como usted y yo peleamos contra el enemigo, mi hermano. Escrito está, es decir, con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, que cuando el Espíritu Santo la toma, usted la pone en su boca, gloria a Dios, usted va a derribar argumentos, usted va a derribar mentiras, usted va a derribar engaño, usted va a derribar fortalezas, usted va a derribar argumentos, usted va a derribar altivez, y al final usted se va a dar cuenta de que la verdadera libertad está más allá de la mente natural. La verdadera libertad se encuentra en lo que Pablo descubrió. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dale un fuerte aplauso a mi Rey Jesús, aleluya. Fuerte, mi hermano. Ponte de pie, por favor. Quiero que levantes tus manos, vamos a orar. Estamos terminando, pero hagamos algo. Oremos en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de Jesús para que toda mentira del diablo sea derribada en el nombre de Jesús. Vamos, mi hermano, empiece a orar en el nombre de Cristo. Padre, por la sangre del pacto eterno. No lo escucha, iglesia, levante su voz, por favor. Esto es una batalla, esto es una guerra, esto no es un picnic, esto es un conflicto, gloria a Dios, espiritual, aleluya. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Nos levantamos en esta tarde contra todo pensamiento. Nos levantamos en esta tarde contra todo argumento. Nos levantamos en esta tarde contra toda altivez. Renunciamos a todo pensamiento en el nombre de Jesús en nuestra propia mente que se resiste, que se opone a la voluntad de Dios. Hoy tomamos la decisión, diga conmigo, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, llevar cautivo todo argumento, llevar cautiva toda altivez, llevar cautiva toda fortaleza, llevar cautiva todo patrón de pensamiento
a la obediencia a los pies de Jesús, a que se someta a la palabra, a que se someta a la voluntad de Dios, a que se someta al plan de Dios, a que se rinda de una vez por todas en el nombre de Jesús, ante la verdad que es inconmovible, ante la verdad que es incuestionable, ante la verdad que es inquebrantable, ante la verdad de la palabra. Ponga su mano derecha en la frente y diga conmigo: yo renuncio a todo pensamiento podrido. Diga: yo renuncio a todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Yo renuncio a todo pensamiento de fracaso. Yo renuncio a todo pensamiento de pecado. Yo renuncio a todo pensamiento de iniquidad. Yo renuncio a todo pensamiento de enfermedad, de debilidad, de fracaso. Yo renuncio a todo pensamiento demoníaco, de odio, de rencor. Yo renuncio a todo argumento que se opone a la voluntad de Dios, que se opone a que yo camine en la perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, cubro mi mente con la sangre de Cristo y declaro lo que la palabra de Dios dice: que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, que la verdad nos hace libres y que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, con la cual hoy derribamos todo pensamiento que se opone y se levanta en contra del conocimiento de Dios, diciendo: escrito está, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Denle un fuerte aplauso a mi Señor. Aleluya. Señor, te damos a ti la gloria. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, mi hermano? Vamos, levante sus manos. Espíritu Santo, Señor, derriba todo pensamiento demoníaco, quebranta todo pensamiento demoníaco en el pueblo de Dios. Señor, tú nos has llamado a vivir en libertad. Tú nos has llamado a vivir en libertad, tener una mente libre. Por eso Jesucristo dijo: amarás al Señor con toda tu mente. Aleluya. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza y la adoración. Señor, te exaltamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a mi Rey. Desarrollemos discernimiento, que podamos identificar esos pensamientos, mi hermano, que lo único que están haciendo es robarle a usted, a su familia, a su matrimonio, a sus finanzas, a su salud o a su relación con Dios. Son ladrones, esos pensamientos son ladrones. Y recuerde que el diablo vino a hurtar, a matar, a destruir, vino a robar. Pero Dios nos ha dado armas, dice la Biblia, a diestra y a siniestra. Armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a tener una presentación, gloria a Dios. Le invito a que tome su lugar un momento.